1993. La compañía Wizards of the Coast lanza al mercado Magic the Gathering, un juego de cartas creado por el matemático Richard Garfield que combina conceptos de lógica matemática con otros juegos de mesa y fantasía, principalmente Dungeons and Dragons. Magic es el primero de su especie y daría nacimiento a todo un subgénero revolucionario de los juegos de mesa, TCG, Trading Card Games, juegos de cartas intercambiables, en el que cada jugador juega con un mazo de cartas personalizado a su gusto con cartas que irá consiguiendo a través de expansiones lanzadas al mercado. 1996. Pokémon Rojo y Verde aparecen en el mercado de los videojuegos y explotan la industria totalmente, no solo la de los mismos, sino también la del entretenimiento, con una cantidad brutal de merchandising vendida en poquitos meses. Aprovechando el boom de la franquicia, a Tsunekazu Ishihara, la mente maestra detrás de su merchandising hasta el día de hoy, se le ocurre un pedazo de idea, que es la de crear un juego de cartas basado en Magic, pero de Pokémon. Magic, a pesar de tener un par de años de edad, no era para nada masivo como hoy en día, y en Japón en ese momento todavía no había sido licenciado, era un juego de culto, que justo Ishihara conocía porque justamente era fanático de todo eso y lo jugaba con sus amigos. Por lo tanto, él, junto con un equipo de diseñadores, crean el Pokémon TCG y lo lanzan en octubre de 1996, siendo un éxito rotundo en Japón. De esta manera y en esa época, a pesar de que en el medio salió algún que otro juego, aún así Magic queda consolidado como el rey de Estados Unidos y Pokémon de Japón. Mientras tanto, en el medio, un mes antes de la salida del TCG de Pokémon, en septiembre de 1996, en la revista japonesa de cómics Weekly Shonen Jump, revista en la que nacieron franquicias como las que ves en pantalla, comienza a publicarse un nuevo cómic que es la historia de un chico de secundaria inseguro pero habilidoso que consigue resolver un rompecabezas egipcio liberando así un alter ego con vida propia, con la capacidad de generar juegos oscuros pero con el objetivo de aplicarlos contra gente con maldad en el corazón, irónicamente con fines justicieros, en particular para salvar a sus amigos y o a esa personalidad insegura. Este manga se llama Yu-Gi-Oh, que significa Rey de los Juegos en japonés. Poco a poco, con las salidas semanales y con la premisa de que el protagonista peleaba no directamente contra sus enemigos, sino con juegos y algunos creativos, Yu-Gi-Oh iría ganando lectores, pero no tanto éxito, hasta que la serialización llega al capítulo 9, Weekly Shonen Jump número 50, fecha de cubierta 25 de noviembre de 1996. El juego de la semana esta vez era un juego de cartas intercambiables. Kazuki Takahashi, el creador de Yu-Gi-Oh, clarísimamente se basó en Magic the Gathering para poder realizarlo. ¿Por qué pensás que digo clarísimamente? Más allá de los diseños con clarísimas inspiraciones, porque el juego en cuestión se llama Magic and Wizards. Y en el capítulo, el abuelito encima le cuenta a Yui y a sus amigos que este juego está siendo un éxito en Estados Unidos. Guiño, 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 guiño. Cada uno de los capítulos salía con un formato autoconclusivo con un villano de la semana, como ocurre en muchas obras de ficción, y el que aparece en este capítulo no es nada más ni nada menos que un personaje que hace su debut acá, no solamente en el capítulo, no solo en el arco, sino también en la franquicia completa. Seto Kaiba es el villano de este capítulo, y justo da la casualidad de que el capítulo 10 era una continuación de esta historia, era un capítulo doble, por lo que la próxima semana se iba a dar una conclusión a esta historia y Takahashi de hecho orientaría su obra entera al antiguo Egipto como él lo había planeado originalmente, pero ocurrió algo totalmente inesperado. En la semana en la que estos capítulos fueron editados, a la editorial Shueisha llegaron muchísimos llamados y cartas de correo, de nenes consultando las reglas de ese juego y a dónde se podían comprar esas cartas. Los nenes estaban como loquitas, vieron al dragón blanco ojos azules, al Ox de batalla con boca al cráneo que sí tenía esa caripela en los 90, vieron todos esos diseños flasheros y querían jugar. Es entendible, a mí me pasó cuando era chico y seguramente a vos también. La sorpresa vino tanto para los editores como para Takahashi, nadie entendía nada, por lo que poco después, cuando Takahashi empezó a temer por la cancelación de su obra, decidió cambiar su rumbo teniendo en cuenta el éxito de aquellos capítulos, incluso en un momento fue apurado por su editor, Tarasca Tarasca. Por esto mismo tuvo que cambiar los planes y pronto, a diferencia del resto de los villanos, reaparecería Seto Kaiba y de hecho habría un pequeño arco entero dedicado a él, un arco que culminaría con otro duelo de Magic and Wizards. Este arco termina en el 1997 y después de eso, piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen, aparece Bakura, aparecen Yami Bakura, si quieren más detalle del manga y el anime y todo eso hago otro video, y el manga se sumerge totalmente en una saga con un torneo de Magic and Wizards, un par de piñas más, y después en
otra saga con otro torneo de Magic and Wizards. Volviendo al tema TCG, 1998, mientras Pokémon y Magic seguían su curso con su juego, paréntesis, Pokémon ya estaba dominando Estados Unidos. En este año Yu-Gi-Oh! Estaba incursionando por, se podría decir, su primer juego de cartas, producido por la empresa Bandai, parte de la línea Cardas, un tipo de cartas coleccionables de Japón que se conseguían a través de máquinas expendedoras y que solamente existían con escenas de las series e información de los personajes. Creo yo que esta es la razón por la que este juego tenía mecánicas bastante chotas. Era algo súper informal, no era para tomarlo en serio, ni mucho menos para competir formalmente como un juego de cartas de hoy. Además, en paralelo a este juego, Toei Animation había hecho una primera adaptación al anime del manga que duró 27 capítulos, de la que no voy a profundizar, si quieren hago otro video, salvo por el detalle de que a partir de acá se deja de usar el nombre Magic and Wizards para evitar tener conflictos legales con el ya conocido Magic, y se reemplaza por el nombre Duel Monsters, Duelo de Monstruos. Y acá es donde Konami por su parte lanzaría el juego. Nah, mentira, todavía no. Pero sí que compra los derechos de la franquicia para poder lanzar videojuegos. En el año 98, Konami lanza los primeros dos videojuegos de Yu-Gi-Oh! Basados en el manga. Uno basado en Capsule Monsters y el otro basado en Magic and Wizards. Duel Monsters. Con estos dos juegos vienen incluidas algunas cartas con diseños basados en el mismo, siendo las primeras cartas producidas por Konami en la historia. Estas cartas no tienen reglas y son pura y exclusivamente de souvenir, pero aún así son cartas, y de hecho es la primera vez en la historia que vemos estos artes que hoy son icónicos. Y ahora sí, con los derechos todavía en posesión de Konami, el 4 de febrero de 1999 aparecería Volumen 1, Volume 1. La primera expansión de la historia del Yu-Gi-Oh! Official Card Game, el juego que conocemos hoy. Posterior a esto se lanzaría otro set, Booster One, que no venía en sobres sino en máquinas como las cartas de Bandai, y en marzo de este año Toei lanzaría su producto final, que sería una película en cines de Yu-Gi-Oh! Para la fecha del estreno de esta película, Konami se aviva y lanzaría lo que sería el primer mazo del juego en un set promocional con estrellitas, reglas, calculadora, etcétera, etcétera, etcétera. Año 2000, el juego ya cuenta con unas cuantas expansiones, y con Konami encargada de esto y de los videojuegos y con los derechos de la animación ahora en posesión de Studio Gallop, acá comienza en Japón la emisión de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, el anime que todos conocemos pero que ahora empieza desde la primera saga puramente dedicada al juego de cartas, descartando todo lo ocurrido hasta el momento tanto en el manga como en el anterior anime, salvando pequeños detalles remoldeados como por ejemplo las dos peleas contra Kaiba, ahora son una, y el juego oscuro de Bakura ya no es más un RPG sino que está basado en el duelo de monstruos. Ya más o menos lo que sigue es conocido. El anime la pega, los yankees consiguen los derechos para retransmitir y censurar, lo emiten en 2001, la pega y finalmente la empresa de cartas de deportes Upper Deck Entertainment consigue los derechos de distribución del juego de Konami, primero para Estados Unidos y después para el resto de Occidente. Es así como en marzo del 2002, Yu-Gi-Oh! Trading Card Game desembarca en los Estados Unidos con Legend of Blue Eyes White Dragon y posteriormente los Starter Decks Yu-Gi Kaiba y el primer videojuego en inglés de la franquicia. Para cerrar, en abril del 2002 el anime se emite en varios países de Sudamérica, también cosechando un éxito masivo y dejándonos a todos nosotros los sudakas uno de los recuerdos más lindos de la vida al ver Exodia obliterando a Kaiba. La popularidad del anime en el mundo junto con la del juego de cartas hizo que Yu-Gi-Oh! Termine explotando en Occidente. Y bueno, el resto es historia. Aún así, con Magic y Pokémon siendo los reyes del género, con el paso de los años Yu-Gi-Oh! Pasó de ser solo un concepto descartable de 2 capítulos de un manga shonen a ser no solo uno de los reyes del género, sino uno de los fenómenos más recordados de la cultura popular de la década del 2000, de los 90 en Japón. Tanto hasta el punto de que en el año 2009 consiguió el récord Guinness del juego de cartas más vendido de la historia, que volvió a romper en 2011. ¡Qué hijo de po! Por esto mismo, por toda esta explosión de un juego de cartas que tendría que haber durado solamente 2 semanas, terminó durando una eternidad. Y por eso es por lo que digo que Yu-Gi-Oh! Fue un accidente. Uno bastante rentable. Y lindo. Para. Si sos de Latinoamérica, te quiero decir que no me olvidé de que en esta parte del mundo hubo un queridísimo cuarto rey.